realización de la autopsia ante la presunción de homicidio. Extienden uso de tobilleras electrónicas. La Corte Suprema de Justicia aprobó la extensión de la implementación de la tobillera electrónica a todo el país. Esto a solicitud del Sistema de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control, SIMBEC. 50% de arancel para todos los productos de Brasil. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre los productos brasileños, elevando los aranceles comerciales totales al 50%. Según anunció la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor en 7 días. Por seguir en la senda del triunfo, Olimpia se enfrenta hoy a Recoleta FC en la fecha previa al Superclásico. El duelo arranca en el estadio Luis Alfonso Gianni de Villa Elisa a las 20 horas. El decano suma 5 puntos y está a 5 unidades de los líderes y no puede fallar o quedaría distante de la cima. Noticiero Central, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todos los días. 23 grados la temperatura al momento, calorcito ya. Calorazo hace. Mira que yo hoy me arrepentí de haber venido tan abrigada. Y el día de mañana va a estar todavía más cálido. Es por lo menos lo que anuncia meteorología. Vamos a repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad en este momento. Escasamente nublado el cielo, 23 grados la temperatura y la sensación térmica. Humedad del 37%. Tenemos viento del este a 15 kilómetros en la hora. Va a bajar la temperatura, esta noche más o menos unos 18 grados, para mañana 15 nomás ya. Así que vamos a tener una jornada bastante ya más calurosa que la de hoy, teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno, gente. Vamos al pronóstico extendido. A ver, mañana mínima de 15, como les decía, máxima de 26 grados. Ya sube inclusive a 30 la máxima para el viernes, con una mínima de 19. El sábado mínima de 21 grados y máxima de 31 grados, el cielo escasamente nublado. Hasta ahí. Después empieza la lluvia. El domingo, ocasionales tormentas eléctricas inclusive. Va a cambiar el tiempo, va a estar bien feo el tiempo. Tenemos 80% de probabilidad de lluvia para el domingo. Te adelanto que para el lunes 85% de probabilidad de lluvia, o sea que llueve sí o sí. ¿Qué pasa con esta lluvia? Hace que cambie el viento y eso genera un descenso en la temperatura. Mínima de 18, pero máxima de solamente 24 grados. Y va a estar muy fresco el lunes. Pero eso, con detalle, mayor detalle, vemos mañana. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra 7.280 guaraníes, en la venta 7.400. El euro en la compra 8.700, en la venta 9.150 guaraníes. El peso argentino 4 en la compra, en la venta 6. El real 1.270 en la compra, en la venta 1.340. Vamos hasta el este del país con Elba Espinosa y la queja de estos vecinos. ¿Por qué, Elba? Adelante contigo. Mercedes, buenas tardes. Estamos ante una queja que ya lleva mucho tiempo aquí en Presidente Franco, en el barrio Santa Inés específicamente. Los vecinos que ya instalaron aquí justamente una carpa de resistencia ante muchas ordenanzas incumplidas, leyes que fueron violadas por empresarios, por personas que tienen canteras, porque estamos al borde del río Mondaú, de los Altos del Mondaú, conocido también como un lugar turístico de la zona que ya está prácticamente dañándose con el paso del tiempo, y los vecinos, como ven, son los afectados, sus casas ya todo con grietas por las explosiones masivas que hay por aquí, los camiones que pasan también. Pero para más detalles voy a estar aquí con Nelson Cristaldo. Nelson, contanos toda la situación que pasan todos los días ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, ¿verdad?, agradecerle por la presencia para mostrar una vez más, ¿verdad?, nuestra realidad. Nosotros esta lucha social llevamos de hace años, como bien dijiste, ¿verdad?, en la carpa de la resistencia acá con los vecinos, ¿verdad?, cansado de las canteras ilegales por las contaminaciones ambientales que estamos pasando. Acá a cuadra nomás están las instituciones educativas y las explosiones por doquier todos los días, ¿verdad? Los camiones pesados ya vieron luego. No es la primera vez que estamos
en pie de guerra prácticamente, casi un estallido social ya, ¿verdad? Recurrimos a las instituciones correspondientes, estamos esperando que actúen las autoridades correspondientes, porque la ley y la ordenanza te dice en zona urbana cantera no tiene que estar trabajando, ¿verdad? Bueno, es voluntad. ¿Consiguieron un amparo para que se cierre? ¿Cuánto tiempo se cerraron estas canteras? Y prácticamente un mes estuvimos en paz. Después ellos, por un amparo constitucional, ¿verdad?, consiguieron trabajar otra vez. Supuestamente amparado por documento, ¿verdad? Pero en la fiscalía, por ejemplo, la fiscal Asunilda Dos Campos nos explicó que necesitan informe de la MADES para poder actuar y completar los documentos que nos ampare a nosotros, a los vecinos que estamos luchando por esa causa justa, ¿verdad? ¿Cuáles son las canteras? Me decías, esta cantera que tenemos acá enfrente, justamente Monda, dejó de ser cantera, por lo menos está operando relativamente bien, pero hay otra cantera, decime su nombre y cómo está operando. Bueno, esto que prácticamente es una minera, ¿verdad? Fue cantera anteriormente y a través de la lucha social de los vecinos y los compañeros se cerró esta cantera que ahora está operando como minera, ¿verdad? Pero al lado nosotros tenemos la cantera Itamí, que nunca tuvo patente, que nunca tuvo un permiso para operar como cantera, ¿verdad? Desboronando el río Mondaú, se le da la habilitación, el amparo para poder trabajar impunemente. Y nosotros tenemos acá criaturas, instituciones educativas, como ya le mencioné, ¿verdad? Contaminación ambiental a 24 horas y los camiones pesados. Yo siempre le digo a las autoridades y a la prensa, ¿verdad? Y a la gente, ¿verdad? Ojalá que no lleguemos a víctimas que lamentar. Ojalá que no sea tarde, porque todos vamos a ser cómplices. Y le rogamos a Dios, ¿verdad? Que estamos en pie de guerra ahora con los empresarios, ¿verdad? Esperando, esta semana es clave para nosotros. La semana pasada nos constituimos con las autoridades, con la diputada Roya Torres, en el Ministerio de la MADE, y tenemos el compromiso del ministro que va a solucionar de raíz este problema, ¿verdad? Y estamos esperando que actúe la MADE y la Fiscalía en conjunto. Hay otras canteras más también aquí al fondo del barrio Santa Inés, justamente esos, por lo menos había uno que ya se cerró con la lucha constante que decían. Sí, hay una cantera que es la Roca Negra que supuestamente tiene patente este año, ¿verdad? Bueno, se demostró que tiene patente, pero tenemos la ordenanza que dice cantera en zona urbana está prohibido. Bueno, se tiene que cerrar. Primero Itamí por el tema de que no tiene documento, ¿verdad? Eso tenemos comprobado que nunca tuvo patente, por ejemplo, pero se escudan ellos con el informe de la MADES. Bueno, nos fuimos a la MADES y tenemos el compromiso y que esta semana vamos a tener el informe en la Fiscalía y que la Fiscalía tiene que actuar desde ya. ¿Qué es lo que piden? Y nosotros pedimos encarecidamente a las autoridades el cierre total de todas las canteras en zona urbana, no solamente acá en Santa Inés, en zona urbana, ¿verdad? Y creemos en las autoridades que van a estar haciendo su trabajo en corto plazo, porque ya no podemos esperar más. ¿Esta carpa de la resistencia va a seguir aquí, doña? Sí, vamos a seguir hasta que las autoridades tomen carta al asunto. Tenemos apoyo de las autoridades, tenemos promesas y confiamos que ellos están con nosotros y que vamos a lograr nuestro objetivo, que es el cierre de la cantera. Ese es lo que piden. Bueno, y hay acá inclusive vecinas que ya tienen sus casas agrietadas. Doña, este es vecindad de Senavitao. Sí, Senavitao ya puedo correr la obrero, oye capo, oye capa, ahora vi la cantera, cuera la oye en Bocapu, oye capa. Ya puedo ir porque ya no oye jamás a ver más. Pero motuta apelando ya pero la autoridad más orero ore propio pero motuta no vamos a saber más cuál es más pejasa porque yo discutí yo vos hay empleado cueran entero. Sí estamba más pero ña amenazana y pues más no ore pero ve doña Juan jala oñe motu para mí a la cantera porque es peligroso y te la ore familia cuera o saca camión vamos allá cae está polvo desastre la ore vida.
Bueno, es lo que piden esta gente, que puedan tener un poco de tranquilidad en sus hogares y, como les dije, van a seguir con su carpa de resistencia a ver si tienen respuestas de las autoridades de la Municipalidad de Presidente Franco, de MADES, como también de la Fiscalía del Medio Ambiente. Bueno, Elba, muchas gracias y bueno, esperemos que el MADES intervenga en esto, ¿verdad? Y ponga, intervenga y dé tranquilidad a los vecinos, en su defecto tenga que suspender este tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, hay que entender también un contexto, ¿verdad? En épocas anteriores las canteras estaban ubicadas en espacios en donde por lo general no había viviendas a su alrededor. Después se fue urbanizando. La necesidad poblacional hace que estas zonas hoy día cuenten con ya barrios denominados y considerados como residenciales, y ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Pero si ya se tomó una determinación con anterioridad sobre la clausura temporal, es realmente muy llamativo que vuelvan a habilitarla. Pero bueno, quedamos al pendiente, Elba, de cualquier novedad que surja desde ese punto con la queja entendible de los vecinos. Exactamente, hasta luego. Vamos a otro contacto, esta vez con Jorge Escurra. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, compañeros, y bueno, estamos en un festejo de cumpleaños muy especial y particular. Hablamos del cumpleaños de la señora Yolanda Gómez de Jiménez. Esta es la foto de los 11 hermanos. Ella es la antepenúltima de los hermanos Gómez. Ella está cumpliendo nada más y nada menos que 104 años. Fue docente en su momento, aquí está ya compartiendo con su hijo, con su sobrina, también con su nieta, bisanieta y tataranieto inclusive. Doña Yolanda, muchísimas felicidades, 104 años. 104, bien cumplido. Allá tengo mi marido, que fue el ingeniero Jiménez, que estuvo por la guerra también, por la guerra del Chaco, ya ese, y es una excelente persona, pero como siempre hay muy buenas cosas y malas cosas, pero yo y toda la gente que le conocían, lo recordaban como buena persona. ¿Cuál es su secreto para llegar a los 104 años, doña Yolanda? Una vida normal. Yo caminaba mucho porque la casa de mi madre era 21 cuadras de acá. Y yo iba a pie y venía a pie. Más eso que nada. Y después la lectura. Yo leía mucho, sin cansancio. Después de esa enfermedad tan fea que vino, que me atacó por lástima, no pude más leer que solamente una página. Y me dijo el médico que era natural y que a todos nos pasa la misma cosa. No solamente a usted, me dijo el doctor Irrazal, a todo. Esa enfermedad perjudicó mucho. Ñayoyi, usted me decía que se siente muy orgullosa de ser paraguaya. Es así, ¿verdad? Yo sí, orgullosa de ser paraguaya. Y si no entendían que era paraguaya, le decía paraguaya. En Buenos Aires, por ejemplo, le dije, mira mamá, o mira tía, con quien iban al colegio donde estaba mi hermana. La señora dice paraguaya, le dice, y porque nosotros decimos paraguayo. Paraguayo. Y ella dice calle, y nosotros decimos calle. Somos unos estúpidos. Ahí es la diferencia de pronunciación. Doña Yoyi, ¿cuál es su mensaje, por ejemplo, a los paraguayos en este día tan especial para usted? Un mensaje como una persona sabia que ya pasó varias generaciones y varias décadas. Un mensaje para el Paraguay en este día tan especial para vos, doña Yoyi. Para la gente, para el Paraguay. Yo diría lo siguiente, que los paraguayos que no están conformes con vivir acá son tontos también, porque se van de aquí y trabajan en trabajos peores.
no quieren labrar la tierra, no quieren estar en el campo con trabajo de campo. Lastimosamente, tenemos un río maravilloso que da riqueza. De ambos lados tenemos el río Paraná y Paraguay. Y varios ríos más pequeños que ayudan también, que ayudaron mucho durante la guerra. Y, en fin. Que hay que saber aprovechar, ¿verdad? Bueno, doña Yoyi, muchísimas felicidades nuevamente, que pase bien, que siga disfrutando y gracias por la invitación. Y bueno, también compartimos con nuestros televidentes y con ustedes en piso, compañeros, esta alegría de 104 años de verla así tan sana, recordando inclusive cosas, anécdotas de la guerra incluso. Así que nosotros vamos a seguir aquí disfrutando con la familia. Si hacemos un paneo rápido, Eduardo, aquí está su sobrina, están en este caso el hijo también. Ya en instantes vamos a seguir hablando con ellos, pero volvemos con ustedes hasta estudios. Muy bien, festejo total entonces en la casa de doña Yoyi. Y la lucidez. 104 años y cuenta las historias mejor que yo. ¿Te das cuenta? Mejor que nosotros. Sí, la lucidez que tiene es admirable. 11 hermanos. Mira lo linda también de la fotografía familiar, sí. Increíble. Ella con 104 años, recuerdos tan lindos, tanta experiencia, tanta sabiduría empírica. Ya decía Jorge, ya es tatarabuela también ella. Sí, tiene cuántos bisnietos, imagino, ¿verdad? Mira, un poco bueno. Doña Yoyi, muchísimas felicidades. Ahí está, se despide de nosotros. Muchas felicidades. Con besos. un beso. Besos también para vos, guapísima. Estás hermosa en el día de tu cumpleaños. Y ojalá sigas disfrutando de la calidez del hogar, de la compañía de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, que es el tesoro más preciado que una persona puede tener al paso de los años. La familia reunida alrededor. Mira, ahí está el tataranieto. Mira al bebé y todo. Ah, un poco. Qué divino. Bueno, felicidades a toda la familia por tener también el oro cuí ahí en la cama, Aña Yoyi. Gracias, Jorge. Y el ex senador argentino Edgardo Cuéllar y su asistente Yara Winsel afrontarán juicio oral y público por el delito de contrabando. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú. Hoy se realizó la audiencia preliminar para ambos procesados, repito, por el delito de contrabando, luego de intentar introducir a Paraguay sin declarar ante las autoridades aduaneras la suma de $220.000. Al fin se puede decir que esta posibilidad existe porque finalmente se va a poder acceder a nivel nacional de las tobilleras electrónicas. Ante el pedido de la ministra Carolina Llanes al Pleno de la Corte, este aprobó su uso a nivel nacional para todos los hechos punibles y en todas las instancias judiciales. ¿Qué pasa si la persona que va a ser beneficiada es una persona que se declara insolvente? Bueno, en ese caso el Estado se va a hacer cargo del costo, que habíamos hablado, es prácticamente unos 2 millones de guaraníes, 1.900.000 y algo mil, ¿verdad? Al mes. ¿Pero tenemos la suficiente cantidad de tobilleras como para implementar en todo el país? Se va a tener que contar con una buena conexión, además a Internet, Aníbal, y otras cuestiones que sí quedan a cargo del beneficiario. O sea, el uso que sabemos que es de una empresa privada, que tiene un rastreo satelital, que cuenta con un mantenimiento, con todo un grupo de personas que está alertándose en caso de que se quede sin batería, en caso de que uno esté incumpliendo lo que tiene ordenado. Se hacen llamadas telefónicas, se hacen constantes comunicaciones, monitoreos constantes. Bueno, todo eso va a pagar el Estado, pero vos tenés que tener una buena señal de Internet. Pero ante ciertas situaciones, porque vamos a partir de la base que desde que se habilitó, ¿cuántos fueron beneficiados con esto? Poquísima gente. Cuando en realidad hace 2, 3 años decíamos, necesitamos descongestionar las penitenciarías y la tobillera electrónica es gran parte de la solución de este flagelo. Al final, desde que se implementó no significó nada. Casi nadie. Entonces, ojalá que con esta nueva medida sí tenga un impacto real y que el monitoreo también sea real y podamos tener a menos personas privadas de su libertad, pero siendo monitoreadas en sus diferentes opciones.
Bueno, los países con más cantidad de feriados, Mercedes. Argentina, 18 feriados nacionales. Y de hecho que muchos ya se eliminaron, ¿eh? Brasil, 12. Uruguay, 10. Paraguay, 12. Chile, 16. Uruguay, 10. Tiene 10. ¿En serio? Sí, después de haber eliminado unos cuantos. Porque ellos tienen luego la semana de turismo. ¿Por qué estamos hablando del número de feriados en estos países, incluyendo el nuestro? Porque hoy la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que crea un feriado nacional más, el 20 de junio. ¿Por qué? Día en que se conmemora la jura de la Constitución Nacional, la nueva, la de 1992. Desde que estamos en democracia. De la que estamos en democracia. Y lo más importante es que probablemente si esto se aprueba en diputados, Mercedes, allá por septiembre, cuando empatemos acá con el Ecuador, vamos a tener un feriado nacional probablemente al día siguiente o el día después. Sí, porque ese tiene que ver con el proyecto de ley presentado por José Oviedo, ¿verdad? No, Feriados nacionales, el 22 de septiembre en No. no. Este es el Ejecutivo lo que se aprobó. A ver, sí. vayamos al artículo 3. Busca, Lucero, el artículo 3 para... Espera un poco. Sí, segundo, artículo 3 a la izquierda de su pantalla. Ahí, por ejemplo, dice, autorízase al Poder Ejecutivo a trasladar anualmente por decreto los feriados nacionales mencionados en el artículo 2 de esta ley. ¿Y cuáles son los...? Y un poquito más arriba, vayamos al 2. 1 de marzo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles pueden ser trasladados? 1 de marzo, traslado con el cual no estamos de acuerdo. Hasta el 12 de junio, ese no me... Tampoco estamos de acuerdo con ese traslado, ¿verdad? Porque son fechas históricas. Sí, patrias. Ahí está, el 20 de junio, día de la jura de la Constitución Nacional, la de 1992, cuando en realidad tuvimos 2 juramentos, el 20 y el 21. Correcto. El día 20, Andrés Rodríguez, en aquel entonces presidente, se enojó porque no se introdujo la figura de la reelección en la Constitución. Y no se fue a la jura. Al día siguiente, entonces, como fue tanta la presión, como el presidente no se va a ir a la jura la nueva Constitución, convocó a unos cuantos constituyentes y también se hizo otra jura. Que es la que quedó finalmente, la segunda. No, la del 20. La del 20. La del 20 es la que queda. Y el 29 de septiembre también va a ser movible, día de la batalla de Boquerón. Otra fecha patria. Después vamos a ir bajando un poquito más. Acá está. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar cada año por decreto hasta un máximo de 3 días adicionales de feriados nacionales distintos a los mencionados en el artículo 1 de esta ley, con el fin de promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales. Y en esas ocasiones especiales, por ejemplo, entra la clasificación después de ¿cuántos años? 14 años al Mundial. Nuevamente. Mundial. Así que, ahora, muchachos de la selección. Tampoco nos vamos a escandalizar. Estos feriados no existían antes del gobierno de Guasmosi. Guasmosi fue el que sacó todos los feriados, por ejemplo, 12 de octubre, Día de la Raza, por ejemplo. O sea, habían otros feriados que él, para movilizar la industria y la productividad paraguaya, a pedido de los industriales, había retirado del calendario anual. ¿Cuáles son los feriados nacionales? Ahora, queda así. 1 de enero. Ay, perdón. 1 de marzo. Sí. Jueves y Viernes Santos. 1 de mayo, Día del Trabajador. 14 y 15 de mayo, Día de la Independencia Nacional. El 12 de junio, Día de la Paz del Chaco. Ahora se incluye 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional. El 15 de agosto, Día de la Fundación de Asunción y eventualmente Día de la Transmisión de Mando Presidencial, ¿verdad? Sí. 29 de septiembre, 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Lo que José Oviedo planteó, Mercedes, es que se incluya como feriados nacionales el 22 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 22 de septiembre de 1866, durante la Guerra de la Triple Alianza, se desarrolló una de las batallas más importantes de nuestra historia. La batalla de Curupactú, encabezada por el gran José Dubigis Díaz. Capaz que estoy transcordada. ¿Eso no era lo feriado antes? No. Batalla de Boquerón, batalla de Curupactú, ¿no era lo feriado antes? No. Evocábamos nomás, pero no era... Destacábamos en nuestras tareas. ¿Y cuál es el otro feriado que... Y el otro feriado que se quiso incluir es el de 12 de octubre. ¿Ese era feriado antes? El del 12 de octubre, por el Día de la Raza. De la Raza. No, acá se quiso implementar el 12 de octubre porque el 12 de octubre de 1813 habíamos nosotros juramentado, nos habíamos proclamado como república.
Que son cosas diferentes. Sí, porque sí. 11, el 14 y 15 de mayo de 1811 nos habíamos independizado. Claro, declarado nuestra independencia. Claro, pero seguíamos prestando juramento al rey... A la bandera española. Fernando VII. Sí. Y fue a instancias de Gaspar Rodríguez de Francia que en 1813, un 12 de octubre, nos proclamamos como república. Pero eso no prosperó, solamente se autorizó que el 20 de junio sea feriado nacional, además de autorizarse al presidente de la República, en este caso al Poder Ejecutivo, a establecer 3 feriados nacionales por año. Ahora, este tema, ¿nosotros tenemos notas con relación a este tema? ¿No? ¿Vos viste esa ampliación presupuestaria que pidió el Congreso para hacer un obelisco en conmemoración a la paz del Chaco? Sí, a los 90 años. Los héroes del Chaco. Los héroes del Chaco. Que supongo va a estar del lado chaqueño. Al pie del puente, héroes del Chaco, supongo. No especifica ubicación. Me imagino que del otro lado por el puente héroes del Chaco también, ¿verdad? En la rotonda. La rotonda del nuevo puente. Ahora, ¿por qué un obelisco? Si el obelisco simboliza tanto en otros países, nosotros no podemos tener un símbolo que sea propio, paraguayo. ¿Por qué tenemos que tener un obelisco que es símbolo patrio en la Argentina, que es símbolo en Washington también hay uno? O sea, yo entiendo... Pero los que apoyan este proyecto del obelisco... ¿Sabes cuánto va a salir ese obelisco? 1.400 millones. Exactamente. Pero dicen que el obelisco en realidad justamente representa eso, evocar una fecha histórica, un evento histórico. Pero tenés que darle la misma forma, ¿no? O sea, tenés que darle la misma forma. No le podemos dar nosotros una forma diferente, que sea nuestro, que sea algo paraguayo. Y podría ser. No sé. Pero es urgente también construir un obelisco, levantar un obelisco. No tenemos otras necesidades que podemos cubrir con 1.400, 1.800 millones de guaraníes. Y tenemos, por ejemplo, que pagar el seguro por 30 buses traídos de Taiwán, buses eléctricos por el lapso de 4 meses, y vamos a pagar 1.040 millones de guaraníes. Yo por el seguro de esos 30 buses. Destaco el trabajo de los artistas paraguayos en muchos otros monumentos que se hicieron, como por ejemplo, todos los días miro y admiro el documento al arpa paraguayo, el del pájaro campana ahí, en la Costanera, que realmente es una cosa preciosa, ¿verdad? No podemos hacer algo que sea 100% paraguayo. Y podría ser. El senador Luis Petengil dijo que él no apoyaba la inclusión del 22 de septiembre como feriado nacional, porque ya el 21 de septiembre, Día de la Juventud, dice, la gente ya no se va a trabajar y alguna que otra empresa trabaja hasta el mediodía nomás luego. Y si vamos a hacer el feriado el 22 y después el 29 de septiembre otra vez, ya estamos ahí. Su negocio se va al... Quedemos nomás con el proyecto del Ejecutivo, dijo. Bueno, y así fue que Guasmosia sacó todos los feriados por pedido justamente de los industriales. José Oviedo, el senador nacional, es el que planteaba justamente que también las fechas 22 de septiembre y 12 de octubre fuesen feriados nacionales. Pero no prosperó su proyecto. Presidente, el Paraguay tiene muy pocos feriados y el feriado dinamiza la economía. Hay países cuyas economías son muy dinámicas, como China, por ejemplo, que tiene 33 días de feriado. No sé qué me está hablando. Presidente Mopumina, dale timbre y gatúa. Presidente, solicito que usted me escuche, por favor, por lo menos usted. En esa batalla de Curupaytí, en el bando de la Triple Alianza, hubo 10.000 muertos, lamentables muertes, por supuesto. Del lado paraguayo solamente hubo 23 muertos. Es una victoria sin igual en la historia de Sudamérica. Yo solicito a Sala Técnica, antes de pasar el video, para responderle a la senadora Yolanda también, en Paraguay se trabajan, solamente se tienen 12 días de vacaciones y solamente 16 feriados. Si se aprovecha también el feriado, aparte de conmemorar para descansar, equilibraríamos ese tiempo de descanso, al igual como tienen el resto de los países de Latinoamérica. Presidente, solicito pasar un video de 52 segundos donde se puede ver
la cronología de la batalla de Curupaytí. Ponele volumen, por favor, sala técnica, y con eso termino. Ya veo que hay bajada de línea para no aprobar esto. No sé quién les baja la línea. Qué lamentable que le bajen líneas. No sé si quién, HC, Santi, bueno, es lamentable. Pero bueno, hicimos el intento. Ahí está el video. Ponele volumen, por favor. Bueno. Vamos a compartir y de hecho que vamos a escuchar también lo que decían con relación a este otro tema que mencionábamos, ¿verdad? El de este monumento que necesitó una ampliación presupuestaria por parte del Congreso, un monumento que va a ser realizado, todavía no se sabe dónde, o por lo menos no se socializó dónde va a estar ubicado, recordando justamente a los héroes del Chaco, y que va a tener un costo aproximado de 1.400 millones de guaraníes. Puesta en valor, lo que hace con su presupuesto es lo que se usaba, por ejemplo, en alambrado, de los lugares de puesta en valor, de los lugares históricos, en pintura, en viajes, en viáticos. Solicitamos a la presidencia reestructurar ese presupuesto que es de la comisión y derivar a un monumento, a una estructura que quede como un patrimonio tangible en la sociedad paraguaya. Es un monumento en honor a estos hombres que lucharon en el Chaco paraguayo, y es una reprogramación. ¿Eso qué significa? Que si se hace bien, a él, claro que seguramente a él le iba a convenir de repente seguir en la misma línea que siempre estuvieron lo que participaban en esto. ¿Qué significa? Dice que es un obelisco, por eso es que se denominó de esa manera. Claro, ahí hubo un error que yo desconozco cómo funcionó eso, porque no pasa por nuestra comisión. El llamado pasa acá por el Congreso, o sea, depende de la administrativa del Congreso. Nosotros no tenemos forma de llevar a cabo esto, solamente dimos las indicaciones de lo que queríamos hacer este año por los 90 años del culmino de la guerra. Se cumple los 90 años. ¿Es algo histórico? Es algo histórico. Está el soldado paraguayo, las enfermeras del Chaco, los choferes del Chaco y el mariscal Estigarribia. Pero todavía esto también, yo le voy a ser honesto, esto lleva un trabajo largo de dos asesores a honor que tenemos nosotros en la comisión, que es el señor Carlos von Oroch y el señor Fabián Chamorro. Por primera vez se usa bien el recurso del Congreso de la Nación y se hace algo interesante. No se está usando para viáticos, no se está usando para ningún nepo, no se está usando para nada de eso. Se decidió hacer una estructura en honor a nuestros héroes del Chaco. Hay que entender cuánto es mucho dinero. Te pregunto el monto. 4.280 millones. Pues ese es el total. El total, sí. El total. Y más de 1.000 millones para este monumento. Y fue una propuesta de la Comisión de Puesta en Valor. Acá hay una comisión de puesta en valor. Ustedes se acordarán que anteriormente estaba, creo que el senador en aquel entonces, Arnoldo Vins también. Y se hicieron varias obras. Entonces ahora que estamos cumpliendo 90 años de la paz del Chaco, 90 años, entonces recibimos una propuesta de la Comisión de Puesta en Valor, presidida por el senador Colin Soroka, y bueno, el Ministerio de Economía le da la posibilidad al Congreso de ejecutar esa obra. Entonces, quien les habla va a ejecutar todas las obras que estén dentro del presupuesto de gasto de la Nación. Vamos a esperar que el presidente de la Comisión de Puesta en Valor explique eso. ¿Sí? Historiadores hablan de que un obelisco no sería apropiado, más bien un arco del triunfo en todo caso, para un homenaje. Bueno, y vamos a hacer un arco del triunfo entonces. Un tribunal de apelación rechazó el pedido de prórroga que planteó la Fiscalía para seguir investigando a Lourdes Teresita Ramos Ramírez, la hija del abatido secuestrador Alejandro Ramos. Es en el proceso por el secuestro del ganadero Félix Urbieta, este caso. La Fiscalía presentó de manera extemporánea el pedido y con esto se ratifica que el Ministerio Público debe presentar su requerimiento conclusivo de la investigación próximamente el 17 de agosto. Ahora, hace poco hablábamos de eso, Aníbal. Hace poco hablábamos de cómo, por ejemplo,
habían diligencias que todavía no se habían solicitado, teniendo en cuenta de que ellas se entregaron, ¿ya cuándo? ¿A principios de este año? En febrero, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que hace poco se había solicitado la revisión de los teléfonos, de los dispositivos que fueron encontrados en ese momento? Inclusive cuántos meses después recién se hacía esa solicitud, ¿verdad? Y ahora se presenta otra vez de manera extemporánea, o sea, ellos sabiendo perfectamente cuál es el tiempo que tienen corriendo en su contra, ¿por qué lo presentan antes de que pase el plazo, antes de que termine el plazo? De no creer, hasta parece, no sé, una inocentada, para no decir una negligencia, ¿verdad? Vamos a hablar, Mercedes, a continuación con el comisario Richard Vera, quien es el jefe de investigaciones del departamento de Cazapá. ¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, señora Aníbal, señora Mercedes. Buenas tardes. Estoy a las pruebas. Bueno, aquí queriendo saber más detalles acerca de cómo van las investigaciones en torno a la muerte de esta niña Melania Montserrat, que ocurrió en la zona de Yegros. Y algunas publicaciones indican de que en realidad el más comprometido hasta hoy es el adolescente de 16 años, ya recluido también en una prisión de Villarrica. Así mismo es, la sospecha más fuerte recae sobre el adolescente, como ya mencionó, con motivo de los elementos recabados durante el proceso investigativo de esta causa. Es así que tenemos testimoniales y algunos elementos tras obtener los resultados de la inspección médica del mismo. Ahora, comisario, con esto último, con lo que ustedes cuentan entonces, ¿la teoría apunta que él habría actuado solo? Eso está todavía por dilucidarse en el transcurso de la investigación. Nosotros no damos por descartado nada todavía, no desvinculamos del proceso investigativo todavía al señor Marcelo, atendiendo a los antecedentes con que cuenta y que al principio él resultaba el principal y único sospechoso. Hoy en día, como mencioné al principio, las sospechas más fuertes recaen sobre el adolescente. Ahora, ¿cuáles son esas lesiones que complican al muchacho de 16 años? Al estudio médico realizado, como resultado arrojó que él mismo contaba con ciertas lesiones en miembros inferiores y superiores. En cuanto a, y que nosotros entendemos que son compatibles con la comisión del hecho y el medio ambiente circundante, es decir, la maleza y lo que se encontraba alrededor y que pudieron haber causado esas lesiones a esta persona. O sea, a ver, comisario, entonces, en los miembros inferiores él tiene lesiones que pudieron haber generado, como se dice, la capuera ahí en la zona, ¿verdad? El pasto alto que le pudo haber arañado, cortado, lesionado. Y en las extremidades superiores tiene arañazos que la propia Melania le pudo haber hecho mientras luchaban, mientras ella se defendía. Entendemos que es así, rastros o signos defensivos por parte de la víctima, rastros ungueales en los miembros superiores del joven. Y además de esos rastros, de esas lesiones, ¿qué otros elementos se tienen? Suponemos testimonios, ¿verdad? Tenemos testimonios de vecinos quienes manifestaron haberlo visto cruzando, corriendo raudamente por su propiedad, espantando ganado inclusive, y proviniendo del lugar del hecho, básicamente. A esa misma hora en la que se supone que sucedió. Sí, vamos a hablar sobre la línea de tiempo. Tenemos en este sentido la participación o la línea de tiempo del señor Marcelo y del adolescente. Sí. Tenemos que justamente ambos tienen una ventana de oportunidad para la comisión del hecho, atendiendo que entre las 13 y 14 horas establecimos como parámetro el tiempo para la ocurrencia de este hecho, atendiendo también al resultado de la inspección del médico forense en su momento,
que estableció el tiempo de muerte aproximado, y es así que recae justamente en esta ventana de oportunidad en la línea de tiempo entre las 13 y 14 horas, atendiendo a que el señor Marcelo no tiene una coartada que justifique aún todavía dónde se encontraba, con quién se encontraba y qué estaba haciendo. A ver, comisario, Marcelo, digamos el hermano mayor, el que fuera condenado primeramente por abuso en contra de esta niña, lo que sabemos es que él desde bien temprano hasta prácticamente el mediodía estuvo trabajando, y después de ese mediodía hasta las 4 y algo, él no tiene una coartada. Sí, alegan sus padres de que él se encontraba en la casa, que él llegó a almorzar y que permaneció en la casa hasta las 16 horas. ¿Y eso no lo pueden probar todavía ustedes? ¿Comprobar? Sí, comprobar fehacientemente. Porque su mamá había dicho que estaba en su casa acostado nomás. O sea, la mamá en su momento, ciertamente todo el mundo interpretó por lo menos de esta manera. Ella estaba protegiendo a su hijo. Ella dijo que él estaba ahí en la casa y que después de las 4 de la tarde salió. Sí, eso se pudo corroborar con el testimonio del patrón de Marcelo, quien también dijo que a partir de las 4 y cuarto, ambos se encontraban ya de nuevo trabajando. Así que él envió a Marcelo a un local a retirar partes para un tractor, y obtuvimos imágenes de circuito cerrado que corroboran esa parte de la versión. Pero no así justamente el tiempo que estábamos mencionando como ventana de oportunidad, atendiendo a que cómo es que nosotros manifestamos que él pudo haber cometido el hecho por la proximidad del lugar donde se produjo el hecho justamente. Ya. Ahora, comisario, también se hizo un allanamiento en la casa de una amiga de la hoy fallecida de la pequeña. Buscaban un teléfono celular porque ella aparentemente se comunicaba con el joven hoy detenido a través del teléfono de su amiga. ¿Eso se pudo corroborar, estas conversaciones, ese trato que tenían? Sí, se realizó un procedimiento de allanamiento y se incautó un aparato telefónico cuyos resultados o el extracto del mismo aún seguimos aguardando. Ahora, comisario, a ver, Marcelo, ¿qué tipo de elementos tendría que arrimar? No digo él, porque la prueba la tiene la fiscalía, ¿verdad? Pero para decir, yo no tengo nada que ver. Sí, pasa que nosotros, como le digo, dentro de la investigación y trazando la línea de tiempo, tenemos esa ventana de oportunidad. Él aún no pudo demostrar qué estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros debemos respetar la presunción de su inocencia, pero para nosotros, por ese motivo, no desvinculamos totalmente a esta persona de la investigación. Ya. ¿Tienen algún testimonio? ¿Alguien que pueda haber hablado de algún vínculo que tenía el joven de 16 años previo al asesinato con la niña Melania? ¿Qué eran ellos? ¿Eran amigos? ¿Eran novios? Porque en el campo, si bien no decimos que eso es correcto, también entendemos de que se naturalizan ciertas situaciones a muy temprana edad y sobre todo cuando estas tienen un vínculo sentimental. ¿Qué relación tenían estos dos jóvenes, la niña y el joven de 16 años, antes de su muerte? Esa es una cuestión muy sensible. Por eso, sí. Quiero que me permita ser cauto y evitar explayarme sobre ese tema. Nosotros tenemos entendido que existe un vínculo de parentesco entre ellos, eran familiares. También. Así que nosotros seguimos con la investigación abierta y por cuestiones justamente de celo investigativo tratamos de guardar ciertos datos e información para no entorpecer justamente la investigación. Los otros niños que están en la casa, comisario, a través obviamente de las técnicas necesarias, ¿pudieron aportar alguna información? Esos otros pequeños que se quedaban con su hermana, ¿vieron algo, escucharon algo? Nosotros no conversamos con los menores de edad, con los hermanitos de la víctima, pero realizamos nuestra tarea investigativa
de otra forma, ¿verdad? Realizamos entrevistas con vecinos, pobladores del lugar, la madre y la abuela de la víctima. También se pudo conversar con los padres de los hermanos y ellos todos realizaban sus manifestaciones libre y espontáneamente. ¿Alguna información que le proveyeron, alguno de los que usted mencionó que le llamó la atención y que de hecho les dio un panorama claro para seguir investigando? Sí, ya enumeramos por un lado lo que básicamente lo que teníamos, o todavía no enumeramos los elementos con que contamos. Con relación al señor Marcelo Jiménez sería justamente haber cumplido una condena, haber sido condenado durante su estadía en el reclusorio. Él, según manifestaciones de la madre, hizo llegar amenazas de venganza contra la niña. El pasado 1 de mayo él recuperó su libertad. Poco tiempo después ocurre este crimen. Es así, en ese momento del hallazgo de la víctima, la madre se indica a Marcelo Jiménez como el supuesto autor del hecho. Se procede a su detención. Al día siguiente se realiza la diligencia de allanamiento en la vivienda del ciudadano Marcelo Jiménez. En dicha ocasión se colectaron indicios como las colillas de cigarrillos y envoltorio de caramelos, que también a su vez se encontraron en el lugar del hecho y guardaban mucha coincidencia en cuanto a características y marcas estas colillas y envoltorio de caramelos, y así que fue involucrado dentro de lo que es la investigación, ¿verdad? En la inspección física que se le hizo, comisario, a Marcelo, ¿se encontraron esas lesiones similares a las que se encontró en su hermano, por ejemplo? Él no cuenta con esas lesiones. Y en contrapartida, enumerando los elementos con que contamos por parte del adolescente, sería justamente que él mismo estuvo en inmediaciones en la casa de la víctima esa mañana, alrededor del mediodía, inclusive almorzando con la abuela. Ambos desaparecieron prácticamente al mismo tiempo del lugar. Una testigo refiere haberlo visto cruzando el campo a la hora aproximada de muerte. Y ante la inspección médica de su físico, de su cuerpo, arroja como resultado estas lesiones, ¿verdad? ¿Marcelo es fumador? El señor Marcelo Jiménez es el único que fumaba en la casa. Ah, ya. ¿Y colillas de cigarrillos que posiblemente sean suyas fueron encontradas en la escena del crimen? Eso es lo que presumimos. Hasta ahora estamos aguardando los resultados de los estudios genéticos, específicamente ADN, para establecer justamente mediante el cotejo a ver si le corresponden o no. Entonces, pasando en limpio, comisario, ¿ustedes todavía siguen presumiendo que los dos participaron del hecho, ambos hermanos? No descartamos todavía a ninguno de ellos. La presunción más fuerte y la sospecha más fuerte recae ahora mismo sobre el adolescente por las marcas con que cuenta el cuerpo, su físico. Comisario Richard Vera, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por el espacio, a las órdenes siempre. Igualmente. A mí, yo no digo que sea inocente, pero me parece que los elementos en contra de Marcelo son circunstanciales. La condena, su antecedente, o sea, el que le hayas indicado a la mamá como responsable en base al hecho anterior y que supuestamente haya proferido una amenaza. ¿Quién dice? Ahora no te llama ¿Cómo se comprueba que él profirió una amenaza? Pero ¿y no te llama tanto la atención, Aníbal, que el mismo cigarrillo, la misma marca, con los mismos caramelos? Porque yo ya había escuchado en otro medio que él come unos caramelos mentolados mientras fuma, ¿verdad? Y son los mismos caramelos encontrados en su casa y los mismos encontrados allí en donde, a pocos metros donde finalmente él muere. Por alguna razón, días antes, estuvo él en ese sitio haciendo alguna... Fumando ahí minutos antes. No, días antes estuvo haciendo algo, fumando, masticando un caramelo. Pero mira, no, el lugar. No sé, o sea, alguna actividad pudo haber hecho. En medio del monte. Y además, cuentan los que conocen la zona, que sí o sí tiene que pasar por ahí. Porque tienen una abuela en común. Y es obvio que va a estar por ahí circulando, ¿verdad?
Sí. Va a ser fundamental los estudios científicos. Van a ser fundamentales. Y como bien dijo el comisario, la línea de tiempo. Sí. Esa línea de tiempo Ahora, en la que se le ve a Marcelo, no se le ve, que puede corroborar el patrón, que no puede corroborar, porque hay un agujero negro en la línea de tiempo que da entre prácticamente las 13 horas y las 15 horas. Bueno, Mercedes. Fiscalía dice, no me estás demostrando dónde estuviste entre el mediodía y las 4 de la tarde. Sí. Y yo estuve, no sé, durmiendo, no sé, en algún sitio, y nadie me vio, nadie. Por eso voy a ser culpable, porque... Exacto, no, la fiscalía lo que tiene que demostrar que él, en ese tiempo en el que nadie lo vio, le estuvo haciendo esto. Estuvo participando. Sí. Pero, repito, las pruebas científicas no van a ser fundamentales. La primera postergación finalmente se dio inicio al juicio oral y público para el suboficial de la policía Oliver Lescano y también para su esposa Ada Arazú Ruiz. Ambos están acusados por la responsabilidad que tienen en el crimen que dejó como víctima al sargento líder Ríos Cañete, que fue asesinado en el mes de enero del año 2023 cuando se desempeñaba como conductor de plataforma en su día libre. En esta causa por corrupción que salpica a autoridades municipales de la zona de Cucuó, el juez Humberto Tazú levantó las medidas alternativas y decretó el arresto domiciliario de 2 de los procesados. Por un lado, Enrique Lovera Lescano y por otro, Guido Ramón Vargas, ambos acusados en calidad de cómplices durante la gestión del ex intendente y actual diputado Esteban Samaniego, cuyo desafuero sigue sin tratarse en la Cámara Baja. La magistrada Alicia Pedroso fijó para el 26 de agosto a las 8:15 la audiencia preliminar en el proceso por el presunto amaño de partidos de fútbol, tanto masculino como femenino, en las categorías profesional y semiprofesional, en competiciones organizadas por la APF. La diligencia se realizará en el marco de la acusación presentada por el fiscal Federico Delfino en contra de 7 personas a quienes se atribuyen los hechos punibles de coacción y asociación criminal. Estas cifras son realmente reveladoras, porque ya lo dijo el ministro de Educación. El país cuenta con 6.800 escuelas en el sistema educativo público, de las cuales 4.000 ya fueron reparadas durante su gestión. Sin embargo, él mismo reconoció que son 2.000 las instituciones que aún necesitan trabajos importantes en infraestructura. Como respuesta a este panorama, dijo que hay un plan de reorganización del sistema educativo nacional que implica el cierre progresivo de alrededor de 3.000 escuelas con baja matrícula estudiantil, algunas de las cuales cuentan con más docentes que alumnos. Ningún docente será desvinculado como parte del plan. ¿Por qué? Porque los maestros van a ser trasladados a otras instituciones en un esquema similar al de los estudiantes. Además, van a poder desempeñar también otras funciones académicas. Él dijo que los alumnos de las escuelas cerradas van a ser reubicadas en otras instituciones que van a estar ubicadas a no más de 10 kilómetros de distancia. Al proyecto para modificar la ley que crea el programa Hambre Cero, hay que incluir la compra de transportes escolares o la contratación del servicio de los recursos transferidos a los municipios, como por ejemplo los del FONACIDE. Porque obviamente vos decís, bueno, la escuela queda a 3, 4, 5, 6 kilómetros. El niño va caminando, el niño va a caballo o va a bordo de una motocicleta. Pero a 10 kilómetros ya dificulta la llegada y lo importante es que no haya deserción escolar. Por eso es que se busca que ellos sean llevados por un sistema tercerizado para que no abandonen sus estudios.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una propuesta bastante interesante. En realidad es un proyecto de ley por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores absorbe por fusión la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Esto en el marco de una política de racionalización del Estado paraguayo. Esta iniciativa, por supuesto, está firmada por el presidente de la República, pero también acompaña la firma del ministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos Fernández Valdovinos, y forma parte de una serie de propuestas que actualmente está presentando este gobierno para modernizar la administración pública paraguaya, eliminando superposiciones institucionales y promoviendo una gestión más eficiente de los recursos del Estado. Entre las principales fusiones que va a tener esta nueva propuesta o esta nueva dependencia se encuentran definir políticas y estrategias, en materia de repatriación, promover la repatriación de paraguayos emigrados durante acuerdos internacionales, coordinar planes de asistencia para el resarcimiento de connacionales, mantener registros actualizados de paraguayos residentes en el exterior, brindar asistencia especial a víctimas de trata de personas o en situación de riesgo, que de hecho estamos viendo con frecuencia. Librada Celeste Pintos, una mujer de 37 años, resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo tras una discusión con su pareja, de nombre Alan Mendieta, quien quedó detenido por orden fiscal. Esto había ocurrido en el barrio San Jorge de Santísima Trinidad. Lamentablemente, esta mujer no aguantó y confirmaron su fallecimiento. ¿Recuerdan? Discutieron por el volumen alto de la música. El hombre quería que se bajara el volumen, la mujer no aceptaba ese pedido, según el reporte de la policía, y ahora familiares de la mujer piden justicia tras el triste desenlace y piden ayuda para cubrir los gastos del sepelio, y las personas de buena voluntad pueden hacerlo al 0981-270-289. La información internacional nos lleva hasta Brasil. Fuertísimas estas imágenes. Se van a ver la manera en la que golpea este hombre. Miren la fuerza, le desfigura la cara prácticamente. Esta joven sufrió múltiples fracturas en el rostro, la mandíbula. Él es un exjugador de baloncesto, se llama Igor Cabral, de 29 años y es muy famoso en el Brasil. Impresionante, además, la desigualdad, Aníbal, de fuerzas. Mirá lo que es. Sí. Sin parar, él le propina golpes con el brazo izquierdo, a puño cerrado. Un ataque de celos tuvo el hombre en el interior de un ascensor en el edificio en el que reside ella, en la zona de Natal, en Río Grande do Norte. Y las cámaras de seguridad, por supuesto, captaron absolutamente todo eso. Estamos compartiendo, miren, ella toda ensangrentada. Ella ya no podía más en ese momento en el que Igor estaba completamente sacado. Le dio 61 puñetazos en total. Este es el Igor. Sí. Fornido. Atleta de élite. Y ella es la víctima. Ella es la víctima, sí. Ella quedó con el rostro desfigurado, totalmente ensangrentado. El vigilante del edificio que estaba viendo el monitoreo de las cámaras es el que, al ver el momento de la golpiza, rápidamente, no, ese primer puñetazo, ese ya la tumbó. Sí. Él llama a la policía, estamos hablando del vigilante, el guardia, ¿verdad? Y él, al salir del edificio, ya fue detenido por la policía. Los vecinos actuaron también rápidamente. El edificio llega a la planta baja y todos los vecinos estaban allí para evitar que él se fugue. Y después la policía ya lo esposa a la salida del edificio. La joven va a ser operada en un hospital, tiene graves lesiones a la altura del rostro, como decía. Impresionante, 61 veces le golpeó. Estaba viendo también, ya que estamos hablando de sucesos ocurridos en Brasil, una señorita de nacionalidad brasileña también denunció en redes sociales a un futbolista paraguayo de nombre Jorge Báez de haberla golpeado. ¿Dónde juega? Ahora no sé dónde está prestando servicios. Pero mostró imágenes de todas las lesiones que le provocó. Qué bárbaro, lastimosamente. Miren lo que dice, abre la puerta del ascensor y él se quiere bajar como sin nada. Acá no pasó nada. Exacto, y ella, por favor, completamente desfigurada, pide auxilio. Allí nomás, afuera ya lo detuvieron.
Y en el marco de la investigación por el mega asalto ocurrido en Cordillera, recuerdan, agentes fiscales y policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de Camburetá donde reside un agente penitenciario quien quedó detenido. Según los investigadores, parte de la banda criminal implicada en aquel atraco estaría operando ahora en el departamento de Itapúa. Los investigadores llegaron hasta la casa de un agente penitenciario aquí en Camburetá, investigando este mega asalto donde los delincuentes se habían llevado más de 1.200 celulares de una transportadora. En esa ocasión incluso habían reducido a policías que estaban como escoltas. Incautaron de este lugar evidencias relacionadas al hecho y el principal objetivo era el vehículo utilizado en este atraco, que según las investigaciones fue a parar en este lugar allanado. En el marco de la investigación de un hecho punible de robo agravado que ocurrió el 3 de junio de este año a las 5 de la tarde en Itacurubí de la Cordillera. Sí. Y fui designada como coadyuvante para colaborar con la investigación, específicamente este allanamiento en la vivienda de un ciudadano acá de Camburetá, donde en este lugar se encontraba uno de los vehículos que habrían sido utilizados en ese asalto. No se encontró acá en el lugar, pero sí estuvo en esos días en que habría ocurrido el hecho, habría estado en este lugar, ya que el dueño de casa compró ese vehículo 3 días antes del hecho. Sí. Es un funcionario de la penitenciaría y se encontraron walkie, unas cámaras, también celular de él, incautábamos municiones y datos relacionados a la causa, así que van a ser puestas a disposición de la fiscal de la causa. Procediendo con las averiguaciones e investigaciones, hubo un testigo que observó el momento en que estos malvivientes ingresaron el vehículo en un camino vecinal y hicieron el traspaso de la mercadería del vehículo transportador supuestamente a este Toyota color negro, Toyota Boxy color negro, y haciendo seguimiento a través de las compras que se hizo de este rodado, pudimos llegar hasta este lugar. Se encontró algunas evidencias que podrían coadyuvar para esclarecimiento de este hecho.